Muchas gracias por tus palabras, Paloma. Como ven, mi origen es la filosofía, por tanto, me siento muy orgulloso de estar aquí en esta casa y poder compartir, no voy a enseñarles nada, compartir el conocimiento que durante los últimos 35 años pues he podido atesorar. Yo soy funcionario del Cuerpo General del Estado, adscrito a partir del año 2006, en virtud del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Cultura, Interior, Defensa y Cultura, a la Comunidad de Madrid para lo que se llamaba en su momento la Comunidad Amplia de Inteligencia y la difusión de la cultura de defensa e inteligencia en todo lo que es el ámbito profesional, público y privado. Como funcionario no puedo tener una empresa, pero sí soy socio fundador de la misma. Es un factor que en la legislación española es un poco complejo. Yo, oyendo a los participantes anteriores, con los cuales estoy en un 25% de acuerdo, me doy cuenta de que, como comentaba hace un momento con uno de los directores del curso, coordinadores, me doy cuenta que hay un problema severo de obtención de información y un problema severo de clasificación, evaluación, comparación y, al evaluar, valoración de toda la información que tiene que ver con eso que mal llamados son las alcantarillas del Estado. El Estado no tiene alcantarillas. Yo no trabajo en las alcantarillas. Yo trabajo en la luz pública. Otra cosa es que la legislación permita o no permita que se digan, se hagan, se publiquen o no ciertas cosas. Yo veo demasiado, y no es un ataque a nadie, por favor, entiéndanme. Yo pensaba hacerles una comunicación, una expresión medida, sosegada, con contenidos, respecto a cómo es el modelo cognitivo-conductual de inteligencia, no en el sentido emocional, sino en el sentido de servicios de inteligencia y acceso a la información, pero creo que, por lo que he estado viendo, a ustedes les interesará más pues que yo les explique cosas que la gente no suele escuchar y luego pues ustedes me bombardean. Con la ventaja de que yo luego tengo que salir para Madrid, no me puedo quedar, afortunadamente para vosotros, desgraciadamente para mí, y no podré compartir más, pero quedo a su disposición por parte de la dirección para que cualquier cosa que les quede en duda, pues yo no tengo ningún problema en compartirla. Recuerden que el conocimiento solo crece cuando se comparte. Y si no se comparte no es conocimiento, es egoísmo y es manipulación. La gente habla mucho de fake news, pero no sabe lo que es una fake news. Habla de seguridad nacional, pero no sabe lo que es la seguridad nacional. Si a ustedes les pregunto cuál es el artículo 15 de la Constitución española, seguramente que la mitad me lo dicen. Pero si les pregunto cuál es el artículo 20 de la Constitución española, no me lo dicen. O si les pregunto cuál es la Ley 48/78, modificación de la Ley de 5 de abril del 68, tampoco me lo dicen. Pero es que esas dos leyes, de esas dos leyes, se deriva absolutamente todo lo que se ha dicho durante esta mañana. Olvídense de criptocosas, olvídense de alcantarillas, olvídense de manos negras, señores en sillones de cuero que abrazan y acarician gatitos. Eso no existe. Eso está muy bien para salir en la tele. Yo salgo mucho en la tele porque me obligan, no porque me guste la exposición. Yo soy una persona muy tímida, soy un ratón de biblioteca. Pero bueno, está muy bien, es muy divertido, ¿vale? Pero no es real, es mentira. Genera mucha diversión. Sí, sé que soy desagradable, lo siento. Genera mucha diversión, pero es que eso no es verdad, eso no es veraz. Eso es una falacia, eso es mentira, eso es manipular. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de la obtención de información por fuentes abiertas o no, no importa, estructurada o no estructurada, que se convierte en conocimiento por medio de una metodología, y ese conocimiento, cuando es para la toma de decisiones, se convierte en inteligencia. Gubernamental, económica, social, política, educativa, da igual, eso es la inteligencia. No es un señor de gabardina que va escondido. Dicho sea de paso, y por favor que quede absolutamente claro, yo no pertenezco al CNI, ¿vale? Lo digo por si las moscas alguien empieza a sospechar algo raro. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos del modelo ético, hablamos de un ethos, lo propio característico y significativo de algo, eso es el ethos. Eso dicen en filosofía. Lo propio característico del perro es ladrar.
Lo propio característico del ser humano, el ethos, es la política, en el sentido de acción comunitaria, es el lenguaje, en el sentido de comunicación, es la iconografía o la representación iconográfica o la representación ideográfica para generar un sentimiento, generar una identidad, y a partir de ahí veremos si hay o no hay cosas que las hay, evidentemente, como la leyenda negra, o información tergiversada, manipulada, o que el común de los mortales, desgraciadamente, pues no llega a ella. Pero no porque no exista, sino porque incentivadamente se hace que no exista. Porque jurídicamente ustedes, yo no voto, ustedes han votado de que no exista. Porque se leen, por supuesto, se leen los programas electorales y cuando llegan a la sección de seguridad y defensa, o a la sección policial o de ley y seguridad ciudadana, ustedes seguro que se lo leen y leen lo que implica la normativa en cuanto a la elevación o superación de la ley de seguridad ciudadana, el control, solo hablan del golpe a la puerta, la patada en la puerta, pero no hablan de seguridad nacional. Supongo que, evidentemente, todos ustedes se han leído la ley de seguridad nacional, supongo. Y supongo que se han leído la Directiva de Seguridad Nacional, que es pública por parte de la Oficina Nacional de Seguridad. Supongo. Supongo que ustedes conocen, porque es obligación de todo ciudadano conocer la ley corporativa, la ley, llamémosle corporativa, entiéndanme, de secretos oficiales, porque pertenece a su ordenamiento jurídico. Y ningún partido la ha cambiado. Es una ley de 5 de abril del 68, el año que nací yo, así que ya saben la edad que tengo. Y que solo hubo una reforma, ley 48/78 de 7 de octubre, para poder acceder a la información por parte de la oposición de lo que es la Directiva de Inteligencia de Seguridad y Defensa Nacional a los partidos políticos dentro de la Cámara Parlamentaria. Por tanto, es mentira que a los políticos no sepan lo que está ocurriendo. Porque la ley dice que todas las semanas, por ejemplo, el jefe de la oposición tiene la obligación de recibir, y recibe a fe mía, como todos lo han hecho siempre, un briefing, evidentemente no todo el briefing, no todo el briefing de la Directiva de Inteligencia, un briefing de 10, 15, 20, 30, 40 páginas, depende del caso, de lo que está aconteciendo a la seguridad nacional, de los intereses de la Ley de Seguridad Nacional y de lo que se cumple o no se cumple en la Directiva de Inteligencia. Casado, Felipe González, Aznar, quien fuera que fuese, Anguita, todos los que pertenecían a la Comisión Delegada de Secretos Oficiales obtenían, y todos los jefes de la oposición tienen semanalmente emitido desde el Centro Nacional de Inteligencia esa normativa. Porque eso lo dice la Ley Orgánica 48/78. Por tanto, no hay secretismo, no hay alcantarillas. Ahora hablaremos del 11M, el 11S, y hablaremos de las vacunas, y hablaremos de lo que ustedes quieran que hablen, porque desgraciadamente para mí, en este mundo de la seguridad, la inteligencia, lo que ustedes quieran, pues llevo toda mi vida. Desde que cumplí 19 años y tengo 53. Por tanto, algún tiempo llevo. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, no nos damos cuenta de que no es que nos estén mintiendo, es que nos dejamos que nos mientan. Digo esto porque creo que a ustedes les gusta la polémica. Nos gusta mucho la progresía, que nos den información, pero ¿estamos preparados para ella? Nos escandalizamos cuando, por ejemplo, decimos, es un ejemplo, por favor, no pretendo ofender a nadie, que Su Majestad el Rey cobra un soborno o una paga por conseguir que el talgo La Meca, Medina, funcione. Vamos a ver, se llama política. ¿O ustedes están dispuestos a pagar 4 euros por litro de combustible? Pues no sean hipócritas y entonces no apoyemos a Arabia Saudita vendiéndole armas. Uf, ¿qué he dicho? La Blas de Lezo estaba comprometida desde hace un mes y medio para bajar al Mar Negro en unas maniobras. Los 6 Eurofighter Typhoon, versión 3, ni siquiera la 4, estaban comprometidos desde hace 2 meses para bajar a Bulgaria en las maniobras militares. Por tanto, el envío de los aviones y ser los primeros a primera orden de saludo, tiempo de saludo, para mandar la Blas de Lezo o mandar los aviones, es sencillamente decir, cuando yo doy un paso al frente, espero que tú me hagas caso cuando te vuelva a pedir, por favor, que deje de darme por saco con Ceuta y Melilla. No hay otra cosa. Pero es que eso está publicado. Otra cosa que ustedes lo quieran o puedan o les llegue esa información. Eso está publicado. Está publicado en los boletines internos y externos del Ministerio de Asuntos Exteriores. La intencionalidad, la motivación del envío de las Fuerzas Armadas Españolas en virtud del artículo 5 de la OTAN, el cual dice
que todo país integrante de la OTAN defenderá solidariamente a otro país atacado de la OTAN, pero como considere pertinente. Croacia dice que no manda soldados. Austria dice que es neutral. Por tanto, la responsabilidad del conocimiento también está en parte de la ciudadanía. Cuando se intenta hablar de inteligencia, todo el mundo piensa en el espionaje. Entonces, mi querido y buen amigo Fernando Rueda se forra a vender libros. Vale, me alegro por él. Buen amigo. Es muy buen amigo. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Cuando hablamos con el 11M, y yo veo que se hacen afirmaciones complejas, pues les voy a explicar cómo funciona. Cuando se hace un informe de inteligencia, se hace un informe de inteligencia que tiene lo que se llama un formato de estenografía. Es decir, tiene una huella digital rastreable con un número determinado, que es inmodificable. Bueno, se puede modificar, pero entraremos en temas de ciberseguridad. Y se emite un número, por ejemplo, 100 ejemplares. A 100 personas que le llega ese informe, ese documento de análisis, de lo que sea. De la importación y exportación de naranjas que Marruecos nos hace daño contra la costa levantina. Para cualquier cosa, no importa. Y esas 100 copias todas van con rasgos estenográficos. De tal manera, cuando hay una filtración, se sabe quién la ha filtrado porque existe la estenografía. Es decir, el rastreado digital del documento. Pero no se dice. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Por tanto, la mitad de la información, por no decir el 80% de la información que ustedes leen de conspiranoicos, son gente o bien mal informada, o bien manipulada, o bien pagada. ¿Cómo? Sí, bien pagada. Se llama quintecolumnismo. Y ese es el mal de España. No la leyenda negra, sino quien incentiva la leyenda negra dentro del propio país. Y yo soy funcionario. Soy servidor del Estado y la ciudadanía. Y les aseguro que no somos especialmente tratados por la ciudadanía y desconocidos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia desde el punto de vista de lo que se hace en España, es que se hace en virtud del ethos característico de la judicatura, la estructura jurídica, administrativa, legal, política del país. Y ya no lo digo yo, lo decía Ortega, pero es que la gente no lo lee atentamente. Yo soy mis circunstancias. Ah, qué bonita frase. Pero después dice, si no salvo a mis circunstancias, no me salvo yo. Y las circunstancias son la estructura social, política y jurídica que ampara a una sociedad. Léanlo. Y eso es lo que nos pasa. Que no sabemos lo que nos pasa porque no tenemos argumentos de sólido peso epistemológico y no seológico. Recuerden que mi matriz es filosofía. Para justificar una acción u otra. Y eso es lo que pasa. ¿Que los políticos nos engañan? Pues claro. ¿Pero qué estamos jugando a las casitas? Pero, está bien que Rusia, o está mal, perdón, que Rusia intervenga en, que no digo ni que sí ni que no voy a meterme, no puedo, porque soy funcionario y por tanto no puedo hablar de normativa interna, ni de riesgos, ni amenazas a la seguridad nacional, porque está prohibido por ley, 6 años de un día, 12 años de un día, delito de traición. Otra cosa es que me procesen o no. Y les diré por qué no me pueden procesar. Ahora os lo digo. Y otra cosa es que me importe un bledo de si Rusia interviene o no interviene en Cataluña. Es que si no interviene es que es gilipollas. Porque es su obligación intervenir en todos y cada uno de los efectos políticos que intervengan en su estructura geopolítica, estratégica, publicada ya en el año 2010, como la de los chinos, con Xi Jinping, textos que cuales se leen en la escuela, dice lo que van a hacer hasta el 2060. Si no lo leemos es porque no sabemos chino, porque no queremos. Pero dice lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Por tanto, no es importante que intervengan, que lo hacen, pero nos importa que intervenga Rusia. Pero como somos muy bonitos, muy guapos, muy atlantistas, muy pro-OTAN, no nos importa que Estados Unidos nos lleve espiando 60 años o con todos los que ustedes tengan Gmail, vamos, si quieren me dan un Gmail, con una aplicación que tengo yo aquí de ciberseguridad, y yo se lo craqueo y le robo la información soy un poco torpe, en 15 minutos. ¿O qué se creen ustedes que dice la Ley de Seguridad Nacional, la NSA de Estados Unidos? Después del 11S mucho más, pero antes del 11S también. Que toda información estratégica dentro y fuera del territorio nacional que afecte a la seguridad nacional, y para Estados Unidos es todo, desde el punto de vista del comercio, economía, industria o transmisión de comunicaciones, debe ser reportada de manera automática e inmediata al Estado, en este caso a la NSA,
como hace Facebook, como hace Twitter, como hace LinkedIn, como hace Google, claro. Eso se llama seguridad nacional. Pero si lo hacen los norteamericanos, es libertad, libertad, amigos, libertad. Si lo hacen los británicos, es libertad, libertad, amigos, libertad. Si lo hacen los rusos, es el demonio del otro lado de los Urales. Que no digo que no sea un demonio, que lo es. Lo es. A fe mía que lo es. Pero a nosotros no nos importa más que lo que nos cuentan y las bandarrías que nos cuentan. Y eso no es el ethos propio de la inteligencia española. El ethos propio y por el que evidentemente nos encontramos como nos encontramos es que España es un laboratorio de ideas en el que, gracias a los políticos que tenemos votados por todos nosotros, insisto, yo no voto, nunca, desde que tengo 18 años, nunca he votado. ¿Es un derecho, no una obligación. Vale. Y no voto, aparte porque estaba trabajando y por mi estatuto de funcionario público no puedo votar. Vale. Así me elimino críticas. Cuando nosotros decidimos ciertos políticos, evidentemente leyendo sus programas electorales, ¿verdad? Claro que sí. Y elegimos una cierta pragmática política, no nos damos cuenta que sufrimos lo que se llama anfibología de concepto de reflexión. Es decir, que a ciertos conceptos derivados de informaciones, conceptos X, derivados de informaciones obtenidas por las fuentes que ustedes quieran, orales, escritas, auditivas, me da igual, visuales, nosotros tomamos una decisión en virtud de esa información. Eso se llama sesgo. Según la información, según nutro a la oca, así tengo el paté, perdón. Por tanto, no existe conspiraciones. No digo que no las haya, no existen como tal. Son estructuras de comportamiento ético, en el sentido de ethos, que corresponden a la política internacional o a las normativas de seguridad internacional. Cuando hablamos del modelo ético de hacer las cosas, es que España tiene una manera diferente de hacer las cosas. Lo que pasa es que tenemos unos maravillosos políticos heredados del siglo XIX, que nadie habla de los apellidos de los políticos, subvencionados directa o indirectamente, y cuando ustedes quieran les digo nombres, apellidos y quién les paga, que son financiados directamente y demostrado en sus declaraciones de la renta por partidos políticos, por instituciones, por lobbies, por organizaciones de otros países, por servicios de inteligencia de otros países. Y lo dicen claramente en sus nóminas. No pasa nada, es legal. Y nos escandalizamos cuando es lo normal, se llama lobby. Pero encima nos creemos más papistas que el Papa. Y nos quejamos de quién protege nuestros intereses y de cómo lo hace. No queremos saberlo, pero cuando lo sabemos nos escandalizamos. No hay alcantarillas. No existen esas alcantarillas. Si ustedes se leen la normativa, el reglamento de comportamiento y sumisión jurídica del CNI, se les invito a que se la lean, Ley 1/2001, 2/2002, ¿vale? Ley orgánica, Estatuto de Función Pública del CNI, sumisión o sometimiento jurídico a las acciones del CNI, se dan cuenta de que es uno de los servicios de inteligencia más controlados por la judicatura que existe en el mundo. Es uno de los servicios de inteligencia, incluso los policiales, que son de información, no de inteligencia, no vamos a meternos en eso, más controlados jurídicamente del mundo. Jurídicamente, la cosa es que los jueces cumplan o no cumplan ley, o se la salten, o hagan lo que les dé la gana. Pero si lo firma un juez es legal. Luego discutiremos lo que dice el juez. Pero si el juez lo firma es que es legal. Punto. Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo hay 2 jueces, 24 horas al día, en turnos rotatorios, más los correspondientes secretarios judiciales, que por cierto hace 3 días estaban en huelga, que a cada paso del CNI, que no es autoridad policial, tiene que autorizar por escrito cada acción del CNI. O sea que olvídense de paranoias, de informaciones, si el CNI estuvo o no estuvo detrás, de que no sé qué atentado, no sé qué historia, si Carrero Blanco voló o no voló. Si la CIA o el FBI está detrás, que seguro que sí, pero es que me importa un bledo. A mí lo que me importa es que el organigrama, el establishment de mi país, está penetrado hasta la médula por otros países, por otras funciones públicas. Eso lo hizo un funcionario. Y lo que digo, lo publico periódicamente en la prensa y lo digo en televisión cuando tiene la desgracia de llamarme. Cuando hablamos de inteligencia,
en este país, hablamos de un problema cainita. Quítate tú para ponerme yo. Hablamos de clanes políticos. ¿Alguien se preocupa por saber cómo se llama la promoción de abogados del Estado, excepcionales, por cierto, en el que pertenecía Soraya Sáenz de Santa María? La Gloriosa. ¿Y cómo se llama al colectivo que apoyó en su momento el auge de Mariano Rajoy? El clan de los genoveses. Y ustedes hablan de sanchismo. Pero es que ese ha sido el mal del siglo XIX, desde el siglo XIX, incluso antes. Yo no soy historiador. Me quedo ahí, me quedo en 1898. Es el mal nacional. Nos vendemos. Somos hipócritas, somos cainitas, somos envidiosos. No buscamos tareas colectivas, buscamos tareas individuales. Y ese es el problema. ¿No sabemos lo que nos pasa? Sí, sabemos lo que nos pasa. No hay un modelo educativo que fortalezca lo que es el sentimiento unitario. Olvídense de banderitas, himnos, que son atenciones emocionales. Busquen las letras, busquen los programas de análisis de letras y de músicas que soflaman los intereses y los deseos emocionales para que vean cómo manipulan nuestras conciencias. Todos. Se llama elicitación. Se llama modificación de conducta. No hace falta llegar a la fake news. Cuando leemos los diarios de los héroes de Filipinas, que existen, y ustedes pueden consultar en la Biblioteca Nacional, sus diarios personales, los militares que estuvieron allí, cuando volvían en el barco y escribían, decían, es que nos van a procesar por cobardes por no haber muerto hasta la última gota. Es que nos van a tratar como vendidos por no haber cumplido a rajatabla morir hasta la última gota. El pensamiento, el inconsciente colectivo, es de siempre un pensamiento cainita. Cuando nosotros estructuramos una información, un conocimiento educativo, no nos preocupamos por hacer lo que haya que hacer para construir una sociedad o un Estado de Derecho que sea competitivo entre otros, con otros o hacia otros. Nos preocupamos solo del interés, por eso hay tantas leyes educativas, solo por el interés de la plataforma política que haya detrás de la ley correspondiente. Y eso es lo que ocurre. Por eso la lucha, y si van a las memorias de los padres constituyentes de la Constitución, que les recomiendo que lean, dicen que todos los artículos de la Constitución salieron muy rápidos, pero la ley de educación, el artículo de educación, fue el que más costó. De hecho, es el más largo de toda la Constitución. Porque saben que es el núcleo central de la constitución identitaria, del proceso identitario de una nación, de un país, de un territorio. Si yo modifico esa estructura educativa, físicamente además, estoy modificando todo el comportamiento social, jurídico y educativo a posteriori, se llama prospectiva, de una ciudadanía entera, de una promoción entera. No es que haya catalanistas o independentistas ahora. Es que hace 20 años que la modificación de la ley estatutaria, cesión de educación a Generalitat, incentivó que en las programaciones curriculares, actuaciones curriculares y las programaciones de aula se permitiera por parte del Ministerio de Educación y Cultura Central de Madrid que se hiciera eso. Por lo tanto, legalmente hicieron lo que estaba permitido legalmente, pero nadie se lo leyó. 20 años después, tienes independentistas. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? No, ahora lo voy a cambiar y voy a convertir a gente patriota. Vale. ¿Permite la ley una modificación del proyecto curricular en Castilla y León, en Madrid, en Barcelona, en Murcia, para que se incorpore una unidad didáctica, es decir, 2 horas a la semana? Una unidad didáctica que se llame seguridad, paz y defensa. No, promilitarista, fascista. Francia tiene lo que se llama una escuela de guerra económica. En el bachillerato equivalente francés, en la asignatura de economía, se les enseña inteligencia económica, es decir, cómo se genera un análisis de los valores económicos para generar mayor competitividad en tus empresas. Y cuando tú estás en Francia,
o en su defecto en el consulado pertinente, en la embajada pertinente, como empresa francesa vas a la Alianza Francesa, a la Cámara de Comercio Francesa, llamas a la puerta y dices, quiero un informe de inteligencia sobre la exportación e importación de burros con alas que afectan a mis burros en Francia. Vale, venga usted dentro de una semana. A la semana vuelves, pagas tus tasas y tienes tu informe de inteligencia. No hay alcantarillas, hay transparencia. ¿Aquí pueden ustedes hacer eso? No. Porque cuando hablamos de inteligencia ya se han encargado de decir que somos espías. El espionaje es un delito en España. O cuando ustedes quieren seguir teniendo combustible barato, no les preocupa, o sí les preocupa, lo que hacemos o lo que hacen, quien lo tenga que hacer, para conseguir que el combustible sea barato. Con la famosa guerra del pepino, que medio arruinó Agua Dulce en Almería, yo no vi manifestaciones en la calle. Y se perdieron 1.800 puestos de trabajo. Las pérdidas fueron de 16 millones de euros. Cuando hablas con los empresarios de Agua Dulce de Almería, yo estaba allí, te dicen, no, esperemos a las subvenciones de la Unión Europea. Y se negaron a implantar, y se lo puede mostrar por internet, a implantar metodología de inteligencia económica para recolocar el 85% del producto que no entraba en Rusia. Y existe un informe que se filtró de inteligencia por parte de una consultora que hasta se los colocaba en China, en tiempo, plazo y forma, el 85% de los pepinos. Y dijeron que no. Así es que la inteligencia era muy cara. Les costaba 1.200 euros la elaboración del informe de soft landing, de desembarco de pepinos a nivel internacional o medio internacional de Agua Dulce. 1.200 euros. Y dijeron que preferían las subvenciones de la Unión Europea. Por tanto, está muy bien criticar a los políticos, pero también debemos hacer un acto de conciencia. Un acto de conciencia que significa que cuando hablamos de la leyenda negra, yo viví en Holanda y sé lo que es la leyenda negra, y que los niños canten en los colegios lo del Duque de Alba y toda la historia. Yo viví en Holanda, en un pueblecito que se llama Heilo, que está en la mitad, entre Almark, Marken y Volendam. Está en el centro ahí. Entonces yo sé lo que es eso. Y sí, es real. Les hacen cantar canciones con el Duque de Alba. Pero no porque odien al Duque de Alba, sino porque genera un inconsciente colectivo, para los que guste la psicología, programación neurolingüística, que genera una imagen identitaria que se desarrolla en que luego no se preguntan por qué la policía pone cámaras en Ámsterdam. Porque tienen muy claro lo que se llama Überdilinean, sobre línea, y Translinean. Tú en Holanda, es mentira que esté permitido el consumo de hachís o marihuana. Es mentira. Lo que no está es prohibido. Está permitido en los locales o en tu casa. Y está permitido en los 3 ladrillos, Ámsterdam es una ciudad muy complicada, en los 3 ladrillos de tu chaflán, 4 ladrillos de la acera de tu chaflán, para que puedas fumar fuera. Como fumes fuera de esos límites, el palo que te meten, flipas. A mí me metieron 850 euros de multa, más retirada de pasaporte, por equivocarme en 1 hora y media en la sacada de la basura a la calle. Y lo ven como algo normal. Lo haces aquí y te llaman fascista. Por tanto, es un inconsciente colectivo de qué quiero hacer, qué tarea estoy incorporado o que me quiero incorporar y hasta qué punto soy consciente o no consciente de lo que debe hacer mi país para defender mis intereses. Pero aquí somos muy papistas. Y lo que hace Estados Unidos está muy bien. Lo que hace Francia, la grandeur. Pero, ¿y Marruecos? ¿Y Marruecos? ¿Y Dacla, antigua Vía Cisneros, que está haciendo una competencia a Lanzarote y a Fuerteventura en turismo? Pero cuando se le ofreció en el año 2006 apoyo institucional a las empresas para ir a implantarse allí, en Dacla, las empresas españolas dijeron que no tenían dinero para eso. Apoyo institucional para implantarte en otro país. Dijeron que no tenían dinero. Pero es que cuando la Embajada de Marruecos, de la mano de la consejera delegada de Economía, de Inteligencia Económica, Houda Benhazi, cuando quieran la llamamos, dijo, españoles vengan, la CEPIME de Madrid dijo, vaya usted a la mierda. No voy a Marruecos, ese pueblo asqueroso. 5 años después, Marruecos tiene satélites en órbita, con tecnología española. 5 años después, tiene un convenio de energía solar y fotovoltaica, firmado en el 2016, con Gran Bretaña, que les independiza del canal de comunicaciones y de energía de la Unión Europea. Ah, es que el Brexit va a desperjudicar a Gran Bretaña. Pero, ¿quién les ha dicho eso? ¿A corto plazo? Claro que sí.
A largo plazo no. Eso es inteligencia. Tener una tarea colectiva a partir de la cual nosotros generamos un conocimiento compartido con un objetivo compartido. Me da igual, no me afecta, no me molesta escuchar el catalán, ni el vasco, ni el euskera, ni el que es lo mismo, perdónenme. Bueno, no es lo mismo porque hay una variación con el batúa, pero bueno, que el gallego, me da igual. No me importa si a Eurovisión va a ir unas pandereteiras o va a ir un rapero, no me importa. No me ofende la multiculturalidad. El multilingüismo de España. Es una fortaleza, no una debilidad. Y eso es lo que nos ha permitido generar un imperio en su momento, como han dicho muy bien el ponente, que nos permitió generar un imperio importantísimo y un crecimiento económico importantísimo, y que hemos olvidado. Y hemos olvidado porque nos hemos dedicado más a hacer caso a otros que nos han pagado para creérnoslo. ¿Quién es el director del Instituto Elcano? Me voy a meter en un jardín. ¿Quién es el director del Instituto Elcano? El mayor think tank estratégico de España. ¿Me lo quieren decir ustedes? Charles Power. ¿Perdone? O sea, es un hispanoamericano. Pero hispanoamericano de padre norteamericano o madre española, con doble nacionalidad, o sea, con intereses norteamericanos, como él declara, y a nadie le importa. Y si yo les digo que la mitad de los corresponsales extranjeros de periódicos importantes que hablan sobre noticias internacionales están pagadas por servicios de inteligencia extranjeros, pues cuando quieran se lo saco. Nombres y apellidos, porque lo declaran en su declaración de la renta. Información abierta, se llama OSINT. Yo pensaba hacerles una exposición mucho más calmada, más sosegada, pero creo que les puede interesar esto más, porque así a lo mejor empezamos a construir y no a destruir. Empezamos a sanar en lugar de enfermar. Y empezamos a crear una tarea colectiva. Y no empezamos a pensar en que voto contra y no a favor de. Eso es lo que nos ocurre. Hablamos de progresía, hablamos de libertades, y no nos damos cuenta que aplicamos normativas y leyes que no son nuestras y que luego casualmente otros países modifican para aplicar. Y si buceamos, nos damos cuenta de que hay organizaciones internacionales con intereses legítimos, que utilizan los mecanismos de educación, de cultura, de sociología, políticos, para saber cómo funcionaría un globo sonda, para saber cómo funcionaría ciertas políticas que luego implantan en sus países. Nos llevamos a las manos a la cabeza cuando Marruecos reclama, y Estados Unidos le apoya, Ceuta y Melilla, y luego serán las Islas Canarias. Pero es que el año 2016, el entonces secretario de Estado para África, Comercio Exterior, por cierto con apellidos hispanos, dijo: Marruecos será y es la única y exclusiva puerta de entrada de los intereses norteamericanos, económicos y geoestratégicos en el continente africano. 2016, publicado. Por tanto, ¿de qué se extrañan ahora de que les vendan F-35 o que les vendan o que les consigan apoyo en Ceuta y Melilla? Por eso nos hemos adelantado a entregar, como dice la página web del Ministerio de Defensa, léanlo, la Blas de Lezo y el Dragaminas, aparte del buque de la Armada, el buque muy intermodal. Lo dice la página web del Ministerio de Defensa. Hacemos esto, lo tienen que leer, claro. Hacemos esto en la esperanza de que cuando nosotros tengamos una reivindicación sobre nuestros legítimos intereses geopolíticos, se nos apoye. Lo dicen. Por tanto, no somos estúpidos. Me caiga bien o me caiga mal este gobierno. Soy funcionario y, por tanto, debo servir al Estado y a la ciudadanía con igual fidelidad. Y no ser cainita. Y no ser hipócrita. Bueno, paguemos 4 euros por litro de combustible. Subamos un 22% la calefacción, el combustible de calefacción, el gas. No hay problema. Entonces seremos independientes. Pero ¿a qué no? Eso se llama ser hipócrita. Y voy terminando para que ustedes me puedan insultar todo lo que ustedes quieran. En el año 1998 se da el caso de nuestro querido y amado Estados Unidos, que nos generó, aquí lo ha dicho algún ponente, la primera falsa bandera. La falsa bandera es cuando uno ejerce un ataque sobre sí mismo para levantar emocionalmente a los suyos y reivindicar algo. ¿No fue lo que ocurrió el 2 de mayo contra los franceses? Lean.
No fue un empuje por parte de la población hispana que se opuso al opresor francés. No, está documentado, está documentado. Fue un conjunto de nobles que veían perder sus intereses y pagaron a sus agricultores y ganaderos, a sus empleados, para que movieran el motín. Anda, si ustedes buscan los apellidos, se darán cuenta que son los mismos que siguen manejando los hilos de la política española hoy por hoy. Eso sí, con la sangre de otros. Una falsa bandera, como fue el Maine, pues seguramente a lo mejor nos pilla muy lejos. Pero cuando sistemáticamente a alguien le dicen que algo es malo, sospechen. Cuando le digan que algo sistemáticamente es bueno, sospechen más. Las fake news no son mentira, son noticias sesgadas en las que, según la normativa, o sea, el procedimiento establecido de manipulación de fuentes, que está publicado, que está más que publicado por medios de comunicación, por marketing, por publicistas, un tercio ha de ser verdad, otro tercio ha de ser veraz, lo que no es lo mismo, y el otro tercio te lo inventas. Se llama doxing, creación de reputación o manipulación de reputación en redes sociales. Y todos lo han hecho. PP, PSOE, Ciudadanos hasta la médula, Vox, Podemos, todos. Todos. Por tanto, esa falsa bandera en la que nosotros sistemáticamente nos sentimos ahora en zozobra porque no encontramos una luz que nos guíe en el futuro, no es una falsa zozobra. Es una zozobra incentivada. Mientras ustedes sigan cabreados y molestos y les busquemos núcleos o les creemos, sé lo que he dicho, les busquemos y les creemos bloques, núcleos, donde manifestar su desagrado, no saldrán a las calles. Y cuando se cansen del PP y del PSOE, pues montamos Ciudadanos y Podemos, y cuando sea un fiasco, montamos Vox. Y cuando sea un fiasco, montaremos la unidad del partido de las alfombras verdes. Se llama manipulación política, que llevamos sufriendo desde el siglo XIX por parte de los propios sistemas del Estado. Porque no modificamos. ¿Cuándo se ha modificado la ley penal, Código Penal, que era del siglo XIX? Ahora, en el 95, con reformas posteriores. Por tanto, si no hay un marco jurídico en el que la ciudadanía también sea capaz de verse reflejada y sea educada en él, no podrá cambiar nada. Y se lo dice quien lo hace, no quien lo cuenta, no quien lo lee, no. Se lo estoy diciendo yo, que soy el que lo hago. ¿Vale? O sea, no es otra persona que dice, no, esto se hace, no, esto se hace así, no, es que yo lo hago, es que mi trabajo es hacerlo. Lo iba haciendo 35 años. Por tanto, creo que autorizado no soy, pero algo del tema sé. ¿Y saben por qué no me pueden procesar? Porque estoy jubilado. Porque me he entregado tanto a ustedes, al Estado de la ciudadanía, que tengo pluripatologías. Y estoy más allá que para acá. Entonces, como estoy jubilado, pobre Fernando está medio loco y enfermo. Por eso puedo decir todo lo que les he dicho, sin que mañana me detenga la policía. Porque estoy jubilado. El derecho de expresión está consagrado en la Constitución, cosa que no tenía derecho hace 2 años y medio. He terminado. Quería enseñarles, explicarles otras cosas, pero creo que esto, por lo que he visto, les interesa más. 2 ideas. Si no encuentran lo propio identificativo de su sociedad, de su cultura, lo que les une, se centrará en lo que les separa. No harán tareas colectivas, sino tareas individuales. Precisamente la diversidad de España es su fortaleza. Precisamente la riqueza en inteligencia, no solo emocional, sino inteligencia económica, que es la que de verdad mueve a los países. La diversidad es la fortaleza que ha generado o generó un imperio que permitió llegar a un lugar en el que no se ponía el sol.
Por eso somos la segunda lengua, en conjunto, por favor. Ya sé que los chinos son muchos chinos, pero la segunda lengua más importante en difusión comercial y la tercera potencia en cuanto a lengua desde el punto de vista de gestión económica. Por eso, el crecimiento del Instituto Cervantes ha sido el que ha sido, mal o bien gestionado, es otra historia. Pero cuando ustedes leen los escritos, los artículos que el profesor de Filosofía Estética, Félix de Azúa y Comella, como director del Instituto Cervantes en París, publicaba en el diario El País en la década de los años 90, 93, 94, 95, cuando la ministra de Educación, fallecida, Carmen Arbroch, le nombró responsable del Instituto Cervantes en París, y leen los artículos, con el famoso artículo de Barcelona es como el Titanic, esas cosas, lo que leen es dicen, nos estamos aproximando hacia una sociedad de mandarinatos, de mandarines, que lo que hacen es incentivar por la cultura, por la educación, por la formación, por la información, la orientación política de sus ciudadanos. Y si no nos damos cuenta, ¿qué es lo que están haciendo? Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, por supuesto, Rusia, Marruecos, Sudáfrica, yo qué sé, China, por supuesto. Si no nos damos cuenta, es porque a lo mejor no exigimos a nuestros responsables lo que tenemos que exigirles. Yo estoy un poco harto, cansado, por cuestiones emocionales, de ver a mis ciudadanos engañados. Pero estoy más cansado todavía de ver a los ciudadanos que son creyentes de falsas banderas, que solo interesan a quien las crea y no a ustedes. Mientras les tengan entretenidos en conspiraciones, no se preguntarán por otras cosas. ¿De verdad les importa un bledo lo que su majestad el rey emérito hiciera o no hiciera para conseguir el contrato del Talgo, la Meca, Medina? ¿De verdad les importa? ¿De verdad ustedes creen que les importa a la población británica que el sobrino de Margaret Thatcher fuera el director general para Oriente Medio de un centro de mercenarios? ¿De verdad les importa a los franceses que François Mitterrand tuviera a su amante y a su hija Mazarin en el Eliseo y que utilizara la célula del Eliseo para generar decepción y manipulación en otros países políticos y desestabilización? ¿De verdad les importa a los franceses? ¿De verdad creen ustedes que les importa a los franceses el Rainbow Warrior y los dos pobres militantes ecologistas que fallecieron por estar haciendo lo que tenían que estar haciendo? ¿O sí? No lo sé. Los cuales fueron procesados, 3 agentes de inteligencia, la inteligencia exterior francesa, e indultados a los 5 años. ¿De verdad les importa? Ah, no, nos importa más el GAL, las tarjetas Black. Distracciones, señores. Piensen. Y a su disposición quedo para que me insulten o me pregunten. Gracias. Asumo cualquier responsabilidad jurídica por lo que acabo de decir, sea lo que sea. Y dejo a su disposición la dirección del curso cualquier documentación que requieran sobre lo que acabo de decir. ¿Preguntas? Soy muy miope, así que por favor levanten la mano, que soy muy miope, soy un topo. Muy interesante la exposición. Bueno, yo tampoco voto. Me alegro por usted. Somos 2. Y estoy de acuerdo en el 75%, por decir vale. un número. Sí existen conspiraciones. Lo que no existe es la conspiranoia, es diferente. Correcto. Más que conspiraciones, perdóneme, llamémosle procesos de influencia. Bueno, pues, vale. Intereses. Galdós. Intereses creados. Sí. La regenta, Karim, qué guay. Creo que sí existe, llamémoslo así, secretismo. Yo sé que es una palabra un poco cursi. Porque la ley lo obliga. Porque ahí existen los arcana imperi. Bueno, ¿no? por eso si quiere podemos discutir un poco. Que solo... De hecho, la pregunta que iba a hacer, no un insulto, una pregunta. ¿Qué pasa con los arcana imperi? No existen. Y ahora la desarrollas un poco más y eso. Y ya que estás jubilado,
Pues a ver si nos puede decir algo más de lo que nos dice la sentencia del 11M, porque la sentencia del 11M desconoce la autoría del atentado y tampoco sabemos para qué se hizo. Pero muchas gracias, muy interesante, tomo nota también de muchas cosas que ha dicho y todo muy discutible, por supuesto. Gracias. Sí. Hasta yo puedo estar manipulado y equivocado y tener aquí un chip en la cabeza. Bueno, derrames cerebrales he tenido varios. Cuando se modifique la Ley 48/1978 de 17 de octubre, usted tendrá información sobre el 11M, el 11S y lo que usted quiera. Cuando se modifique la Ley 48/1978 de secretos oficiales de 7 de octubre, usted tendrá información sobre todo eso. Punto número 1. Punto número 2. Yo no hablo nunca como funcionario y servidor del Estado y la ciudadanía, no por su interés ni porque me crea paternalista, sino porque no ha lugar sobre temas que afecten a la seguridad nacional. Pero le aseguro que cualquier información que usted haya leído en prensa, incluyendo la sentencia, que debería leérsela entera, yo lo he intentado y lo he dejado varias veces, no ampara ningún tipo de conspiración, sino lo que genera son unas lagunas en virtud de que no se obtiene la información necesaria para hacer las pesquisas desde el punto de vista judicial, policía judicial, ni las investigaciones adecuadas. Pero eso no lo ha cambiado el Parlamento, que es la que puede levantar el acceso a información clasificada que podía dar luz sobre origen, fundamento, o no, entiéndame, origen o fundamento de lo que sea. Los arcane imperi está muy bien para que la gente venda libros. No existen. Se llaman intereses creados. No hay manos negras ni señores con diamantes acariciando gatitos. Se llaman procesos económicos. El señor Soros no es el demonio en la tierra. El señor Soros lo que tiene es un interés económico globalista de generar mayor riqueza para sus empresas. Punto. El Club Bilderberg no son un club de vampiros. Es un club de interés. Es un lobby. Punto. Y si no lo entendemos, es que no estamos jugando a este juego. Estamos leyendo Mortadelo y Filemón. Entonces, ¿son buenos? ¿Son malos? Depende para quién. Desde luego, para los que cobran del señor Soros, está de puta madre. Claro, pero no existe el arcane imperi ni los Illuminati y el contubernio judeomasónico. No. Se llaman intereses, que coincidirán o no coincidirán en un momento determinado con etnias, culturas, religiones, políticas, sesgos educativos. Perfecto. Le pongo un ejemplo. La Asociación de Familias Católicas y de Empresas Católicas, en el año 96, cuando se estableció la ley de venta en farmacias de los preservativos, se opuso radicalmente, una red de farmacias, se opuso radicalmente a la venta de preservativos en las farmacias, a no ser bajo prescripción médica. Cuando se dieron cuenta del dinero que vendían, lo borraron y dijeron, preservativos y lo que usted quiera. Intereses económicos. Porque si uno tiene valor e interés ético y creencia en un valor, así gane dinero o pierda dinero, lo cumple. En mi pueblo se llama hipocresía. No sé, creo no haberle respondido a nada, pero bueno. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Mercedes Temur y le quería hacer una pregunta muy breve, que a lo mejor es una unanimidad y, nunca. Y es muy interesante lo que ha dicho usted, que nosotros somos responsables de interesarnos por las cosas. Pero es que me ha llamado la atención la noticia sobre un coronel de la Guardia Civil que se ha aparentemente suicidado en su despacho. No puedo hablar de eso. Y aquí nos parece normalísimo. No puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso, lo siento. Sí, es extraño. Un coronel a un alto grado de la Guardia Civil, responsable de una unidad determinada, se suicidó en su despacho con su arma reglamentaria tras una reunión con otros coroneles de un tiro. Está sui judice, está bajo orden judicial y por tanto no se puede hablar de eso. Ningún ciudadano puede hablar de eso puesto que está en investigación penal, investigación judicial. Yo no he venido a enseñarles nada, he venido a intentar compartir un sentimiento, nada más. Y puedo estar equivocado, seguramente que lo estoy. Sí, me llamo... Hola, ¿qué tal? Por aquí. Perdón. Me llamo Antonio Sánchez y esta mañana se ha lanzado un reto. Uno de las personas que ha preguntado
a propósito de si teníamos la posibilidad de construir una idea de España, al fin y al cabo, ¿no? Hoy. Y a mí me ha faltado algo, que es también la pregunta por los instrumentos para construir esa idea de España, que es de lo que usted ha hablado hoy, señor Cocho, ¿no? Así es. Unas ciertas líneas, y sobre todo insistiendo en una fundamental, porque claro, se habla mucho de los medios de comunicación, aquí habrá un montón de profesores y yo he oído hasta ahora hablar muy poco de enseñanza, espero que con Iván Teruel esta tarde se hable un poquito más, ¿no? Y de la importancia de la enseñanza en la construcción realmente de la conciencia. Correcto. Y cuando empieza la LOCSE, pues hay dos elementos fundamentales que van a demoler lo que podríamos llamar la posibilidad de crear una idea de la identidad española. Una es la supresión de la literatura española del temario. Así es. Usted ha hablado de la lengua y del poder de la lengua. Si nos cargamos la literatura española como asignatura, que esto lo aplaudieron los neopedagogos. Los neopedagogos, ahora me dirá usted que es la pregunta, la voy a formular muy rápido ahora. ¿Quién está detrás de los neopedagogos estos, ¿no? Yo se lo digo ahora, no se preocupe. Y la segunda que ha sido fundamental también, y yo creo que está planeando en todo este ciclo de conferencias, fue la eliminación de la historia, la supresión absoluta de la historia. O sea, cuando nos planteábamos si la historia es el pasado o el futuro, da igual, si no existe, si nadie estudia historia. La historia está en manos, en la enseñanza bilingüe, además promovida por el PP, de nadie, porque en cuanto cayó en lo bilingüe la historia, desapareció como asignatura, y en el otro campo está en manos del separatismo, ¿no? Que hace con la historia lo que le da al separatismo la real gana. O sea, están destruidas en el lado del PP y en el lado de los otros. La historia no existe realmente como estudio actualmente. Entonces la pregunta es, con estas herramientas, ¿qué forjamos? Le explico. Le agradezco infinitamente la pregunta, porque es uno de los temas de investigación que me tocó durante casi 10 años hacer, aparte de otras cosas. Yo pertenecía, ya no, a la Federación Europea de Administradores en Gestión y Calidad Educativa, la FEAE, que son los que teóricamente digo, son los expertos que asesoraban a la Unión Europea en las modificaciones de transferencia de titulaciones y modificaciones, tal. Y en España éramos unos 20, 25 aproximadamente, ¿vale? Cuando se instaura la LOCSE, lo que se pretende es conseguir dar un salto cualitativo en lo que es la integración, evitando el abandono escolar, integración de ciertos problemas de escolarización en ciertas áreas de España. Entonces, lo que se hace, y es lo que ocurre siempre, es que cuando uno intenta elevar el nivel de presencia educativa de número de horas, y ahora explicaré el error, necesariamente, si no hay modificaciones técnicas y alternativas técnicas, cuando uno sube el nivel de exigencia en horas, en tiempo educativo, para llegar a la mayor población posible, la calidad educativa baja. ¿Por qué? Porque usted no puede enseñar mejor y más con las mismas horas o con menos. Es decir, si los pedagogos verdaderos dicen que, como los psicólogos, los cognitivistas o los conductistas, me da igual, no importa, los neoconstructivistas, los neoconductistas como Brunswick, me da igual, o el discípulo de Gustavo Bueno, Fuentes, dicen que no se puede adquirir ningún conocimiento y fijarlo en la mente de una manera técnico-operativa, o sea, operativo-funcional, no vicaria, operativo-funcional, por debajo de 100 horas, 80, 100 horas, depende, y que forzándolo técnicamente, con metodología muy potente y con herramientas informáticas, es pertinente, podrían incluso bajar de las 100 a las 80, depende de la destreza, o la competencia, que no es lo mismo, entonces es un fracaso. Entonces usted va al currículo, se da cuenta que los niños tienen 14 asignaturas, pero siguen teniendo 30 horas de clase. Porque van a sufrir mucho los padres o los profesores, depende del caso. No estoy metiéndome con los funcionarios docentes españoles, que son excepcionales. Excepcionales. Entonces, ese es el problema. O sea, usted no puede enseñar más en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque asignaturas como ética, educación para la ciudadanía, me da igual, ética, son, si usted va al currículo y mira las horas reales de un niño de primero de la ESO, por ejemplo, tiene 30 horas, 31 máximo horas al año.
entre exámenes, puentes, acueductos, viaductos, vacaciones, huelgas. Tiene 30 horas. No hay fijación. ¿Por qué se va contra la historia y no contra la filosofía, por más que se ha intentado? Porque la filosofía, siguiendo metodología marxista incluso, no siendo yo marxista, pero siguiendo metodología marxista, es un modelo de generación de ideología. Es decir, de eliminación o de intento de eliminación, en el caso de ideología positiva, de alienación, procesos de enajenación y de extrañamiento que evitan ser lo que uno no es. Es decir, intentar desarrollar lo que es el ser humano, si es negativo, es ideología negativa, alienación. Si es positiva, es desarrollo de relaciones de producción de bienes materiales, modelos de producción de bienes materiales, no vamos a meternos en este tema. Entonces, no hay mecanismos. Entonces, primero, un sistema educativo potente. ¿Dónde está escrito que los niños no puedan estar, es un ejemplo, por favor, entiéndame, 45 horas en la clase? Ah, los concertados y los privados sí lo hacen. ¡Qué casualidad! ¿Dónde está escrito que no haya la posibilidad de compatibilizar técnicamente, y créame que me lo conozco bien, una programación bilingüe en catalán y en castellano de lo que usted quiera? ¿Dónde está? De hecho, cuando usted va a los colegios privados de la FAPE en Cataluña, se da cuenta que todos los colegios afiliados de la FAPE en Cataluña, estos dan datos concretos, tienen unas destrezas bilingües en castellano y en catalán, por supuesto, superiores a las demás. ¿Por qué? Porque la élite catalana no es gilipollas. Y a los charnegos no les importa que no sepan suficiente destreza en 2 idiomas, o en 3 o en 4. Pero a la élite catalana sí le importa. Por tanto, tienen 52 horas de clase a la semana. Entre actividades lúdico-festivas, de apoyo, refuerzo, dentro del centro. Peleamos por religión sí, religión no. ¿Pero de qué estamos hablando? En un Estado aconfesional. No digo que se quite la religión. Digo que se haga como se hace en los países nórdicos. Por supuesto, todas. Hasta los que creen en la Luna y Marte y la Tierra plana. Pero en horario escolar, no. ¿Fuera del escolar? ¿Dónde? Dentro del sistema educativo, en los colegios, por profesores certificados, en la asignatura de religión, de lo que usted quiera. Pero con un control curricular. ¿Dónde está la incompatibilidad? No hay incompatibilidad técnica. El problema es que no queremos, o no lo hemos hecho. Hemos dejado que lo hagan otros en virtud de sus intereses legítimos. Y durante 20 años lo han hecho, y ahora nos sorprende que el 52%, el 46% o el 30%, me da igual, quieran ser la segregación porque no se sientan. Pero vamos a ver, si es que llevas 30, 40 años metiéndose en la cabeza proceso de independentismo, firmados por el Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a ver. Es que yo no quiero que mi hijo sea alcohólico, pero le doy todos los días una cerveza para beber. Usted es un negligente. Y eso está escrito. Por tanto, al final, no es un problema de incompatibilidad, sino de ver cómo se compatibiliza. Y mire que el ejemplo que le voy a poner es una estupidez. Bélgica. Flamencos balones que se odian. Pero como usted no sabe, se odian. El rey Balduino sorteó con una moneda, y su heredero también, con una moneda, cuando juraba primero, si en flamenco o en balón. Porque Dios sabe que como se equivocara, o lo hiciera por su propia voluntad, la que se montaba. Lo sorteó con una moneda, y primero juró en flamenco, luego un balón, o viceversa, no me acuerdo ni me importa. O sea, buscan una penetración. Hasta la crisis identitaria del año 2001, ¿dónde estaba la secesión de Escocia, Gales o los territorios irredentos de Irlanda? No había problema. La Union Jack no tenía problemas. Porque estaba dentro de la Commonwealth. Cuando la Commonwealth empieza a desestructurarse, a partir del año 2000, 2001, fuertemente antes sí, ¿vale? Empieza a desestructurarse la Cosmopolis. Pero ocurrió igual a Roma, cuando se tardaba más de 6 días a galope, aproximadamente, en cubrir las distancias del imperio. El imperio se resquebraja, porque hay una desconexión emocional entre la orden y la ejecución. Entonces no es un problema de que haya 17, 25 comunidades autónomas. El problema es que es un país muy pequeño. ¿Y por qué en Alemania no le pasa? Porque Alemania nació de unos Länder feudales a una unificación federal. Italia nació de unos territorios irredentos a una unificación. Por eso les funciona, como Suiza. Porque nacen de la desunión y buscan lo común.
Nosotros venimos, por tradición, de un sistema centralista excesivamente, como usted quiera llamarlo, y partimos hacia otra cosa, cuando en realidad es mentira. Porque, ¿qué lengua autóctona, por decirlo de alguna manera, cooficial? Yo he vivido en Barcelona, he vivido en el Hospital de Llobregat, tengo excelentes amigos catalanes, yo no hablo catalán, y no me molesta el catalán, en absoluto. ¿Qué ocurre cuando hay una televisión y una radio pública, Radio 4, en catalán, desde hace un montón de años? No pasa nada, si se estructura técnicamente bien. El problema es cuando le das un martillo mono, y el mono no escucha al técnico. Yo soy un funcionario. Yo obedezco a mi jefe, y me dice si sabe dónde quiere ir, y yo le digo cómo llegar. Pero para eso tiene que saber el jefe dónde quiere ir. Y el jefe lo han elegido ustedes. Y si eligen ineptos, no es culpa mía. Yo soy un técnico. Yo soy un servidor del Estado y la ciudadanía. Soy un servidor suyo. Me da igual la derecha y la izquierda. Porque en el fondo son todos iguales. Y ya si le cuento Ciudadanos, flipa. Si alguno duda de lo que le digo, le paso el teléfono de Albert, de Espinosa de los Monteros y lo que usted quiera, ¿eh? No sé si le he respondido, pero es un problema técnico. Es un problema técnico de no escuchar. No es un problema de que no se pueda hacer. Es que no se quiere hacer. Intereses creados, intereses económicos, intereses políticos, lo que usted quiera. Intereses de otros países que se meten por medio. Pero no es un problema de que no se pueda. Perdón. Buenos ¿Dónde días. está? Levanta la mano. Aquí. Ah, perdón. Buenos días. Sí, Yo, que también soy funcionario, pero en activo, compañero. y que tampoco voto desde, vamos, no recuerdo la última vez que voté, estoy muy de acuerdo con sus conclusiones, muy de acuerdo. Había llegado, de hecho, prácticamente a las mismas hace ya mucho tiempo. Yo digo que estoy muy de acuerdo con sus conclusiones, con casi todas, y que había llegado... Yo me puedo equivocar, soy falible. Bueno, yo he llegado a conclusiones muy parecidas, ¿eh? Entonces, de lo que ha dicho, para mí, yo subrayo el problema de la élite política, Sí. que creo que es, a mi modo de ver, el más importante, o uno de los más importantes, el más determinante, quizás. La élite política. O sea, tenemos una élite política realmente con excepciones, pero por norma nefasta, o sea, de un nivel pésimo. O sea, los funcionarios que trabajamos a las órdenes de políticos lo sabemos muy bien, ¿eh? Y además de todos los partidos. Ese he sufrido. Pues en eso lo entiendo perfectamente. Entonces, no es, sin embargo, discrepo porque a la élite política no la elegimos nosotros, ¿no? Ah, bueno, esto es es una verdad. partitocracia, Tienes hay unas listas cerradas y, bueno, los que no votamos, de luego no elegimos, pero incluso los que votan tampoco la eligen, ¿eh? O sea, es una designación a dedo y entonces realmente el Parlamento español lo manejan pues 7 señores, y señoras que son los que manejan con el voto a mano alzada, porque eso de que el voto del parlamentario es personal intransferible, bueno, pues eso está en la Constitución, pero eso en la práctica es falso, ¿eh? Así es. Bien, entonces, basta leerse los currículums, o sea, además están publicados en la web del Congreso y del Senado, leerse los currículums de los líderes de las principales fuerzas políticas o de los diputados, y la verdad es que la lectura es deprimente. Entonces, la pregunta o el planteamiento que le hago es, ¿cómo cree que se podría eso revertir? Porque yo creo que ese es el verdadero núcleo, o uno de los núcleos más importantes del problema que tiene España, ¿eh? Sí. Su élite política, que es una élite que no valdría, o sea, en cualquier organización no lo tendría nunca. O sea, en ninguna gran empresa podrían tener esas personas un puesto de élite, ¿eh? Un puesto de alto nivel. ¿Cómo se podría eso revertir? Porque salvo que habría que hacer unos cambios, yo creo que constitucionales inclusive, o sea, y mientras eso no esté solucionado, o sea, todo lo demás sobra, ¿eh? Nada más. Tiene usted razón, no son ustedes... Tiene usted razón, es una forma de hablar, me he equivocado, le pido disculpas. Tiene usted razón, no son ustedes, realmente son
la estructura política, los que eligen a su élite, a sus políticos, a sus siervos de intereses determinados. Quien controla el aparato de un partido controla el partido, y quien controla ese partido controla un número de votos. Y ya está. Y el nacimiento de partidos nuevos ha derivado en virtud de un cansancio del electorado, en el cual, como ocurre siempre en todas las sociedades avanzadas y no avanzadas, acaban a tiros también, se crean nuevas figuras políticas, nuevos partidos políticos, para captar el disenso, ¿vale?, para luego ser aglutinados de nuevo en un partido mayoritario. Y eso es una estrategia que está escrita, Está escrita, pero a sangre y fuego. ¿Cómo se puede hacer? Pues como lo están haciendo en otros países que encuentran con ese cansancio político, por parte de la ciudadanía, con coaliciones, entiéndanme lo que voy a decir ahora, por favor, con coaliciones de tecnócratas. Cuando el presidente de la República Italiana decide que ya está bien discutir y de hacer el mono, pone por encima o al lado de ciertos cargos políticos y ministeriales a un técnico durante 5 años para salir de la crisis. Como hacían los griegos con los arcontes. Un poder parcial. Uy, me lo cargo. Un poder parcial. Como están haciendo en Alemania, donde han llegado a un acuerdo partidos que inicialmente no tienen mucho que ver. Durante un tiempo determinado tenemos que llegar a un acuerdo porque es más interesante, más importante la unificación que el pegarnos de tiros. El problema de España es que, como usted muy bien ha dicho, y tiene usted razón, lo que voy a decir tampoco le va a gustar, cuando hay un político corrupto es porque hay 5 funcionarios corruptos, nivel 28, 30 de la administración, que firman. Cuando hay una prevaricación o una recalificación de terrenos, no lo hace el político. Lo hace el político y el funcionario que firma. Pero eso no lo sabemos. Por tanto, la única forma es modificar el acceso a determinados cargos por meritocracia, porque se llama caja de doble ciego, como ocurre en Francia, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Alemania, o en Dinamarca o en Holanda, para conseguir una cierta excelencia, en el sentido positivo del término, por favor, en las decisiones. Y que los políticos marquen las directrices, pero que se dejen guiar por los técnicos respecto a lo que es beneficioso a largo plazo. Y esa es la única manera. Lo está haciendo Gran Bretaña, a pesar de lo que diga Boris Johnson, eso es literatura para el Daily Mirror y poco más. Lo está haciendo Gran Bretaña, Holanda lo lleva haciendo varios tiempos, Dinamarca lo está haciendo, Alemania lo acaba de hacer, Italia lo está haciendo, Portugal lo ha hecho. O sea, se puede hacer. Lo que pasa es que, como dice usted muy bien, los políticos son elegidos entre ellos según sus prebendas, su pesebrismo y la carrera que hace dentro del partido. A mí no me preocupa que un político o una política gane dinero y que mejore su rendimiento económico. A mí no me preocupa eso. Me preocupa cómo lo hace y por qué lo hace. Y me preocupa que no lo está haciendo para él o para ella, sino para sus hijos. Voy a hacerle una profecía que espero no ver vista porque me moriré. Dígame. Quizás, a lo mejor, no ha tratado bien mi pregunta, porque decía la corrupción, en el sentido de que necesita cada funcionario de los implicados, esa corrupción de tipo delictivo. Sí. Pues sí, claro, eso, que al final pueden terminar procesados, como sea, pero yo me refiero, o sea, no solo a eso, que para mí, siendo muy grave, no es lo más importante, sino la corrupción, una corrupción que no es de código penal, sino que es una corrupción de tipo ético-moral, correcto, distáxica, sí, que es cuando, digamos, se promueven políticas que son malas para la nación, o sea, que son nefastas para la nación, aunque no necesariamente son delictivas, o sea, no tengan por qué ser alta traición. Le he entendido mal entonces. Política económica, política tributaria, temas educativos. Pero, esa que creo que es la peor. claro, tiene usted razón, le he entendido mal entonces, perdóneme. Ese tipo de corrupción de que usted habla, ese cambio que tendría que darse, esa regeneración que tendría que darse, solo puede darse cuando haya una motivación social que esté suficientemente incentivada y promovida. Se dice, en teoría
de manipulación de masas, que cuando un 10% de la población está concienciada, es capaz de movilizar, más o menos 10%, 12% de la población, es capaz de movilizar a todo un electorado, a toda una comarca, por decirlo de alguna manera, a todo un Estado. Puede movilizarlo, un 10-20% de la población puede mover una política institucional. El problema reside en que cuando esas políticas ya de nacimiento están socavadas por intereses que no son propios del Estado, digo del Estado, no del Gobierno, ni de la ciudadanía, sino intereses particulares, hay muy poco que hacer más que la refundación del Estado. Pero claro, cuidado, ya decía Hobbes en el Leviatán que no se puede refundar un Estado, porque el Leviatán somos todos, el Leviatán es una figura retórica, no se puede refundar un Estado sin apoyarse, entre comillas, en las élites administrativas anteriores, porque de la nada sale, como decía el padre Parménides. Entonces, es muy complicado. Entonces, significaría la necesidad de un cambio progresivo, más no interrumpido, muy difícil, cuando quien te da el cargo, quien te toca con su manita, el César, está corrupto. Pero no corrupto económicamente, sino corrupto moralmente. Cuando sus intereses son los suyos y los de su familia, para desviar, yo qué sé, la ruta del AVE, por ejemplo, o sus intereses personales de creencias religiosas o políticas priman sobre el estado de la ciudadanía. Entonces, eso es muy complicado. ¿No cree usted que la corrupción es intrínseca al sistema partitocrático? No, yo creo que la corrupción es intrínseca al ser humano. Absolutamente. Pero es que yo creo que el Estado está hecho por seres humanos. Y yo, que soy pesimista antropológico, creo que al ser humano solo se le controla por la moral, por la ética y por la norma y la ley. Yo soy pesimista antropológico. El ser humano es malo por definición. Y solo la ley, la norma y el control ciudadano de la sociedad civil le controla. Y a partir de ahí fundamentaremos. No son mejores los holandeses o los franceses o los alemanes, no. Solo saben que han de cumplir la norma. Sin embargo, éticamente decir una cosa. Cuando usted manda tropas internacionales al extranjero, vea que todo contingente extranjero lleva un contingente de policía militar altísimo. Porque cuando los soldados salen de juerga, hacen unos desmanes tremendos. Sin embargo, cuando el ejército español sale fuera, no hacen esos desmanes. Hay un contingente pequeño de policía militar, pero no hacen esos desmanes. ¿Por qué? Porque hay intrínsecamente en la identidad, llamémosla española, hispana, la aceptación del otro no como diferente, sino como complementario, gracias a la multiculturalidad durante siglos y siglos y siglos y siglos de sangre mezclada. Eso es lo que es la fortaleza. Pero eso, si seguimos obstinándonos en que me moleste que uno hable en catalán, en euskera, o que sea de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo, verde o azul, en lugar de pensar lo que nos une y lo que nos separa, vamos de espaldas de culo contra el viento. Entonces, solución, regeneración desde la sociedad civil. Ahora bien, no me compare usted, y voy a decir algo que les va a molestar, no me compare usted la sociedad civil que hay en Madrid, la estructura, con la sociedad civil que tiene como sociedad Cataluña desde hace mucho tiempo. No me compare usted la estructura de organizaciones de sociedad civil que hay en España con la estructura que hay en Gran Bretaña, donde como se pongan de acuerdo 5 bloques de viviendas en despedir a un diputado, lo despiden en 72 horas. Pero además en Islandia le procesan y en Holanda le meten en la cárcel. Aquí no pasa nada, pero no pasa nada porque todos que tienen que tomar la decisión son cómplices del sistema. Entonces, al final, solo llega al poder el que está tocado por la mano del corrupto. Porque no van a permitir en este sistema que llegue a otros. Porque no van a permitir, dado que todos tenemos cadáveres en el armario. Por eso no me he dedicado a la política nunca ni lo haré nunca. Todos tenemos cadáveres en los armarios. Ya me encargaré de sacar noticias que tiren su reputación, tiren sus cosas. Le recuerdo que el pobre Maragall, ya demente por Alzheimer y demencia senil, montó un pollo cuando levantó la manta que todo el mundo sabía del 3% de comisión a Convergencia. Y tuvo que retractarse
en sede parlamentaria de lo que había dicho, porque si no perdía el poder, porque Convergencia y Unión en aquel caso, se lo quitaba al Partido Socialista. Pero lo dijo, su problema es el 3%, es decir, la corrupción institucionalizada. Entonces, al final, solo una regeneración social empujaría por necesidad y supervivencia a que los políticos cambiaran. Ahora bien, ¿eso nos van a dejar que lo hagamos? No creo. No lo creo, ¿eh? No sé, si tiene alguna duda más alguien. Sean comprensivos con mi enfermedad. Una pregunta rápida. Volvamos un poco a la inteligencia y a la geopolítica. ¿Qué opinión le merece la nueva estrategia de seguridad nacional? Una mierda. Porque yo cuando la leí me quedé plano, parecía una ONG internacional. No dice absolutamente nada respecto a la modificación de la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013, donde sí figura, por ejemplo, los riesgos energéticos, los riesgos al separatismo, los riesgos a la separatismo, desunión del Estado. ¡Del Estado! No de la identidad hispánica, del Estado. ¿Vale? Porque España también es Cataluña. También. Entonces, no me vale. Nada del Magreb, nada de... No, sí. En la página 23 tiene usted una referencia al Sáhara español con un mapa. Sí. Cuidado. En la página 23 tiene usted un mapa del Sáhara español. 23, 20 tantos. Sí. No hay más. Pero es una bona fide, una voluntad que no se ejecuta. Ustedes pueden creer que el Servicio de Inteligencia Español, que es muy bueno, dicho internacionalmente, tenga de presupuesto 350 millones de euros al año. Figura en el BOE, por favor. Menos que el de igualdad, que no digo que no se lo merezca, ¿eh? Entonces, ¿qué quieren que hagamos con eso? ¿Qué hace con 25 millones de euros la estructura del Centro Criptológico Nacional para ciberdefendernos de las amenazas a la seguridad nacional cibernéticas? Con 25 o 30 millones de euros al año. Por favor. ¿Qué hacemos con una comunidad de inteligencia funcionarial de 2.230 personas publicadas en el BOE? Para un Estado como el español, pero por favor. Si solo para limpiar las instalaciones de la NSA hay más gente. Con empleados de la limpieza. No es compararse con Estados Unidos o Gran Bretaña. Es la dotación económica adecuada, de infraestructura adecuada a las necesidades de un país. ¿Cuántas empresas ustedes conocen que hagan inteligencia económica? Para pymes. Es carísimo. ¿Qué coño va a ser caro? No. Es fundamental. Es la competitividad. Lo dijo el secretario de Estado director CNI, Félix San Roldán, en una conferencia en el año 2016 en sede parlamentaria. 2016. Y figuraba en la Estrategia de Seguridad Nacional. La inteligencia económica como aportación a los retos y amenazas. ¿Qué quiere que le diga? Es mi vida. Dígame, señora. Hola. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias por esta charla que me ha parecido interesantísima y desde luego yo por lo menos he aprendido muchísimo. Te quería hacer una pregunta un poco rara. Es sobre la corona española. El acoso que está sufriendo la corona, ¿que es una cortina de humo o el principio de la destrucción del sistema constitucional del 78? Tú que tienes más información que el resto, te agradecería que me lo explicaras a ver si lo consigo entender. Yo le digo mi opinión. Insisto, mi opinión es la humilde opinión de un funcionario jubilado que no responde en ningún caso a ninguna estrategia, opinión o mecanismo técnico o táctico o estratégico de ninguna administración española, que quede claro. Yo hablo en título personal, ¿vale? Bueno, no lo sé si hay una intencionalidad de destrucción de la política del 78. Yo no sé si realmente hay un ataque contra la corona. Lo que sí es cierto es que las maneras y las formas que tenía de hacerse la corona española hace 20 años, como la corona británica hace 20 años, como la holandesa o la que fuera hace 20 años, no son las de ahora. Y la transición social y política sí se ha permitido en otros casos, y en este caso no. Ha habido un acoso y derribo que no digo que no sea justificado. Y tampoco estoy justificando que se tapen las vergüenzas, pero que era algo normal. Si usted va a la hemeroteca de Televisión Española, para que no haya ningún problema, y usted ve los chistes que se hacían en las fiestas de fin de año de martes y 13, hay sketches machistas. Y el señor Arévalo, que tiene un hijo con deficiencia mental,
con síndrome de Down, hacía chistes sobre gangosos. Eso hoy no sería permitido. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución social, afortunadamente. Pues lo mismo. ¿Cuál es el problema? Yo no creo que sea una cortina de humo. Créame que los estamentos del Estado, están más preocupados por otra cosa que por lo que ocurra en las alcobas o en las herencias de la Casa Real, emérita o no. Créame. Otra cosa en los intereses políticos. Pero yo soy un técnico. Yo no leo prensa del corazón. No me importa con quién se acuesta, mientras sea legal y esté dentro del ordenamiento jurídico. No me preocupa. Muy bien. Pero vamos, bueno, no tengo información. He apuntado aquí una serie de cosas que has dicho que será mentira graves todas. O muy graves. Has dicho de dos tipos, o graves o muy graves. O incluso delictivas. Sí, exacto. Hablas de semanalmente información a políticos que tenéis que trasladar. No, el que tenéis... No, yo no. Perdona. Tiene. El ente. Hay huella digital en informes. Hablas de pagos a políticos desde fuera, lo has comentado. Sí. Has comentado un servicio controlado jurídicamente, has hablado de una penetración completamente por otros países, sí, en estructuras, sí, y has hablado de con responsables pagados. Vale, yo no soy funcionario, yo pago impuestos en presente indicativo. Sí. Yo te devuelvo a ti la pregunta. Digo, ¿qué defensa tenemos? O sea, ¿dónde estáis vosotros? Tú nos has lanzado potentemente una cosa, o sea, ¿cómo nos defendemos? O sea, me está diciendo ¿qué tengo que hacer? Yo le puedo decir lo que en mi humilde opinión puede hacer y le puedo decir lo que yo he hecho. Y le puedo decir el precio. ¿Vale? Le puedo decir el precio. Tengo 53 años. Yo me he casado hace 3 años y medio. Antes vivía por y para ustedes. No tenía fines de semana. No tenía vacaciones. Porque creo en el Estado y la ciudadanía. Me educaron así. Devuelve a la sociedad el doble de lo que te dio, Fernando. Así me educó mi abuela. Se movería en la tumba si no lo cumpliera. Yo no sé lo que usted tiene que hacer. No, yo no me refiero a mí. No, yo más lo tengo que hacer. Yo pago mis impuestos. Yo te estoy volviendo la pregunta exigir. A vosotros. Exactamente. Exigir. Nosotros estamos... Exigir. Joder. Constituir sociedad civil representativa, claro, que presione a las estructuras organizativas sociales, en su medida, municipales, autonómicas, estatales, y exigir el cumplimiento de la ley. Exigir la transparencia jurídica en todas las acciones del Estado, según marca la legislación. No exigir que le saquen usted las leyes y secretos oficiales para saber si el rey se acostaba o no se acostaba con Corina. Eso es una gilipollez. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas mucho más claro, serias. pero es que la gente va por ahí. La gente va por ahí. Ya, pero no estoy hablando de eso. Estamos hablando aquí nosotros ahora. Yo lo que quiero saber, el Estado, ¿qué respuesta tiene contra esto? O sea, porque estamos hablando con responsables pagos y hablas que es legal. Vale, correcto. O sea, pero tendríamos que tener un servicio de inteligencia que de alguna forma ponga coto a este tipo de situaciones. Claro, pero es que... expresar, joder. Pero es que es un servicio de inteligencia que no olvide usted que no es fuerza policial, ¿vale? Según el estatuto que se hizo, la ley es la ley, ¿de acuerdo? Porque se decía que era un Estado, un servicio represivo o franquista y se tuvo que modificar. Muy bien, no hay problema, se modificó, pero depende de presidencia de gobierno. Es un sistema amparado por el Estado, el gobierno en este caso. Por tanto, el servicio de inteligencia tiene muchas cosas que hacer, tiene una directiva de inteligencia muy complicada, muy larga, sobre un montón de amenazas a la seguridad nacional, más allá de esto que, perdóneme, es muy importante. Pero hay otras cosas más importantes, como la exportación e importación de frutas y legumbres, como la importación y exportación de bienes y consumos, como la energía. Entonces, conozco Marruecos perfectamente, o sea, que el problema de que has hablado de la CLA y se puede hablar mucho del Sáhara, o sea, que soy consciente de eso. Por eso traslado lo que traslado. No estoy hablando del rey, no me interesa lo del rey. A mí tampoco. O sea, y me parece, o sea, el que le haya pagado porque hagamos un negocio de 5.000 millones de euros, o sea, pues que le paguen más, se llama negocio, que lo regales. Se llama negocio. Eso a mí no me da problema. A mí tampoco. A mí lo que me preocupa es a mí lo que me preocupa que hay corresponsales que estén, tú me estás hablando de otros países, ¿qué hacemos nosotros? Pues que nos dejamos intervenir por otros países cercanos y nosotros... Denunciarlo en el sentido público del término, es decir, usted que tiene tal puesto en tal periódico, usted pertenece a tal asociación que está financiada por la CIA, tal y como dicen sus propios estatutos. Usted, que es militar español, le está dando clase a la Escuela de Estado Mayor marroquí en su tiempo libre, en su verano, cuando la ley no lo permite, y de denunciarlo. ¿Pero qué ocurre? Que a acto seguido le cortarán las piernas y sacarán lo que usted hizo cuando tenía 12 años y robó una litrona en un chino. ¿Por qué? Porque el sistema
no está hecho para que usted diga eso. Yo le digo lo que yo hice. Yo, en mi tiempo, yo he denunciado a 45 funcionarios en ejercicio de su función. 45. De los cuales 45 expedientes, ni uno salió adelante. Y estoy hablando de que es un grupo A de la Administración. Hasta donde llegaron mis fuerzas y mi enfermedad. Pero es que, a ver, la gente que si Villarejo dice, deja de decir, Villarejo es un delincuente. Pero ¿qué hace el BBVA pagando a un inspector de policía en un momento en el que los inspectores de policía tenían un poder de acceso a bases de datos que ya no tienen, pagando informes a un dineral para conseguir ser competitivos? Es que estás creando acciones ilegales para generar competitividad. Eso solo lo puede hacer, perdónenme la expresión, el Estado. No lo puede hacer una empresa privada. O lo tiene que hacer con amparo del Estado, entiéndame, que lo hacen todos. Pero claro, si ya de por sí aceptamos que es corrupto el sistema económico y los empresarios, es un ejemplo, por favor, no que lo sean los corruptos empresarios, o los futbolistas, si nos parece bien que después de cada partido de fútbol se fueran a noche de fiesta de chicas o chicos, o perros o gatos, me da igual, si lo aceptamos como válido, a partir de ahí ya empieza que todo es válido. Y no todo es válido. Hay que poner pie en pared. Pero poner pie en pared significa desgastarse vitalmente. Poner pie en pared significa comprometer a su familia. Yo soy funcionario, vale. Poner pie en pared significa decir no. Y decir no significa señalarse y ser una lenteja en un plato de leche. Y entonces, si no tiene apoyo de la sociedad civil, si no tiene una estructura jurídica, administrativa, corporativa, que le apoye, está perdido. Por eso hay que hacer sociedad civil. Pero claro, no en partidos políticos solo, los cuales todos están financiados por intereses económicos. Porque es ley de vida. Pero si hiciéramos una ley de financiación de partidos, como ocurre en otros países, con las modificaciones pertinentes, no habría problema. El lobby no es malo, pero regulado. La presión económica no es mala. Los procesos de influencia en otros países, no seamos papistas. La influencia en otros países para que hagan lo que tú quieres para tus intereses, es lo que tienes que hacer. Porque es tu interés nacional. Porque lo hace todo el mundo. Ay, pues lo hace todo el mundo, está bien. No, es que es la norma, oferta y demanda. Ya me gustaría vivir en un mundo en el que no hubiera guerras ni ejércitos. Pues nada, me voy a Marte. Pero siempre que haya un ser humano con un interés no controlado, será susceptible de haber corrupción. Tal y como ya dice Santo Tomás en su capítulo 6 de la Suma Teológica, sus valores éticos. Todo ser humano que no tenga una vinculación entre la fe y la razón, motivada de manera directa, por sí mismo, por su alma, dice él, será carne de infierno. Ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo estoy cansado ya. Y sigo. No, sé que no le he respondido tampoco. Hola. Ya sabía yo que ustedes me iban a pelear. Perdón, una pregunta. Usted ha dicho que a la mayoría de los españoles nos fijamos o nos molesta que se hable en euskera, en catalán. Yo creo no, parece. ¿Eh? Parece. Bueno, pero creo que eso no es cierto, ¿Puede ser? En absoluto. Creo que son los separatistas, los nacionalistas, los que emplean el idioma como arma arrojadiza contra el español o contra los demás. Sin duda. O sea, creo que eso es lo primero. Lo segundo, usted ha dicho que para frenar la partitocracia, es decir, el poder de los partidos, que en realidad cuando votamos, no votamos a 300 diputados, sino que votamos a 7 o representantes de cada partido, que son los que verdaderamente dirigen el Parlamento, esas teorías de crear asociaciones ciudadanas, implicarse en exigir, en crear estructuras ciudadanas para controlar a los partidos y para que no nos destruyan el país o no nos arruinen el país como es lo que están haciendo,
todas esas ideas ya García Trevijano lo defendió. Sin embargo, ¿por qué cree usted que con una mente tan clara como tenía el señor García Trevijano, nadie, o sea, no le apoyaron prácticamente, no salió adelante ninguna de sus propuestas? Muy sencillo. ¿Por qué cree? Muy sencillo. Primero, tiene usted razón. La lengua es utilizada por los independentistas para arrojar a los demás. Pero también recuerdo, yo vivo en Madrid, aunque mi familia no es de Madrid, yo recuerdo que a todos los catalanes llevaban polacos. Por el partido de fútbol, por el fútbol. Yo no me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, en absoluto. Por tanto, en un matrimonio que se rompe, todos tienen culpa. Pero tiene usted razón respecto al idioma. En cuanto a por qué no se hizo caso a García Trevijano como a otros tantos centenares de miles, pues porque no interesaba. En algunas cosas, porque se seguía pensando, o se piensa que la ciudadanía española es menor de edad y no es capaz. En otro caso, porque da miedo el salto al vacío, cuando se ha demostrado que cuando se hace, la ciudadanía responde, para cambiar algo. Da miedo. Tercero, porque no hay un marco legal, jurídico, que lo permita. El cambio de ley de partidos, cambio de financiación de partidos, cambio de la ley de votación, un montón de leyes que en su momento valieron, que no han sido modificadas. ¿Por qué? Porque hay intereses particulares. En el momento en que se abre la Constitución para modificar el título de la corona, para saber si puede gobernar o no gobernar una mujer, en ese momento habrá partidos que digan, vale, ya que la abres, vamos a modificar este artículo y este otro. O si no, no lo abrimos. Y como es una ley, tiene que ser cambiado por una ley orgánica, se requieren 2/3 del Parlamento. Por tanto, como no se van a poner de acuerdo, no se puede hacer una reforma porque no hay sentido común sensata. Porque tenemos la ley de secretos oficiales. ¿Cree usted que un Estado moderno, democrático, puede ampararse en una ley del año 78 en su modificación? No digo que se saquen los secretos nacionales, ni mucho menos. Pero Estados Unidos los tiene cada 20, 30, 40 años. Francia los tiene cada 35, 40 años. Gran Bretaña los tiene cada 10, 20 años. Depende, hay algunos que no. Pero para historiadores, que es lo importante, si yo le digo a usted que soy analista de inteligencia, todo el mundo piensa que trabajo para el CNI y soy un espía. Si yo estoy en Gran Bretaña y digo que soy analista de inteligencia económica y que trabajo para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, y dice, qué bien, qué guay, estás apoyando a la infraestructura del empresariado español o británico en este caso, por apoyar inteligencia económica. Aquí no, aquí eres un espía, aquí eres un manipulador. Nos preocupa que el Estado se meta en nuestra casa y compramos antivirus a otros países. Nos preocupa que nuestro Estado se meta en nuestra casa, pero no nos preocupa que Estados Unidos o Rusia o el Papa nos espíe. Eso sí nos preocupa. Somos unos hipócritas y criamos a nuestros hijos como hipócritas. No todos, estoy hablando en general, por favor, nadie se siente ofendido. Entonces, si no cambiamos la estructura jurídica y quien llegue a poder cambiarla tenga peso para cambiarla, nada cambiará. Pero es que quien llega para cambiarla ya nace de corrupto, nace de partitocracia. Y para cuando creas dos empresas, porque son empresas, como son partidos políticos teóricamente alternativos ante el cansancio social, lo primero que hacen es firmar cartas éticas que dicen que cuando vas contra lo que dice la dirección del partido, te expulsan automáticamente, es decir, te adoctrinan, te acabas de cargar una posibilidad de una tercera vía. ¿Qué es así? Cuando uno se mete en un consenso, en el que todo se pacta por consenso, por comités, y te pasas todo el día discutiendo por el pensamiento de la inacción, por la parálisis del pensamiento. Le he puesto el ejemplo primero de Ciudadanos y le pongo el ejemplo de Podemos. Todos lo discutían todo y no llegaba nunca a nada, y los otros hacían firmar una carta ética de tal manera que como abrieras la boca, te echaban. O sea, cuando tienes la posibilidad de cambiar el sistema, no lo cambias. Entonces, hay que cambiar. Y por experiencia les digo que no se cambia si no es a base de tortas metafóricas. Hacia arriba. No lo sé, señora. Nos tenemos que ir ya. Es que es imposible. Gracias.